Pues sean todos bienvenidos. Hasta ronca me quedé de tanto cantar, de tanto lavar. Wow, ok, alabado sea el Señor. Amén, amén, amén. Dios mío. Bueno, chicos, híjole, el día de hoy es un tema bastante fuerte que no lo habíamos tomado. Ay, me siento ahorita siento la presencia del Espíritu a todo lo que da. Y es un tema que no hemos hablado realmente, pero es muy, muy importante porque el enemigo nos ha querido echar mentiras a través de otras personas y no querer que nosotros consigamos una bendición de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca del diezmo. Cómo el enemigo ha llevado el diezmo para algo malo y cómo el diezmo lo lleva en el sentido que las iglesias quieren robar, las iglesias te lo están pidiendo porque el pastor quiere un carro nuevo, por ciertas cosas, y cuando realmente no es así, cuando realmente es una bendición para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a ver eso nosotros? Lo vamos a ver desde Génesis. El primer pecado que se tuvo en la Biblia o que hubo en la palabra fue de quitarle a Dios lo que le pertenecía. Entonces vamos a leer Génesis 3 del 1 al 6. Aquí se los leo. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes del Señor, que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no pueden comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo el fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios nos dijo: no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Entonces, en el 4 dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Algo que tenemos que ver aquí, si se dan cuenta, el Señor les dijo: este es un árbol que no van a tomar, pero tienen todos los demás. Entonces, ¿cuál fue el primer pecado? Quitarlo a algo que Dios te dijo. O sea, eso es mío, no lo agarres, en pocas palabras. Pero no porque fuera de Él realmente, sino porque era algo malo y Él nos está cuidando de algo malo. Nosotros tomar algo, como les decía, el diezmo lo han hecho algo que hasta malo. Dice, es que no, es algo malo, pero nosotros no nos damos cuenta que es una de las primeras cosas cuando nosotros abrimos una puerta. Porque en Deuteronomio 8:2, aquí se los leo, no es que no alcance a anotarlos todos aquí. 8:2 dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. El diezmo es una prueba por la que nosotros tenemos que pasar realmente. Eso es el diezmo, es una prueba. ¿Y por qué digo eso? Porque el diezmo es un examen. Ok, ¿y por qué es un examen? El diezmo se representa con un 10, ¿verdad? Es el 10% de las cosas, del dinero, de todo. Entonces, en la Biblia se ve reflejado cada uno de las pruebas, se refleja con el número 10. Por ejemplo, ¿cuántas plagas hubo? Hubo 10 plagas. Fue una prueba, ¿verdad? Una prueba tanto para el faraón como para todo el pueblo de Israel. Entonces, ¿cuántas veces fue tentado cuántas veces fue probado el corazón del faraón? 10 veces. Ok, ¿cuántos mandamientos hay? Hay 10. ¿Cuántas veces cambia el salario de Jacob? 10 veces. ¿Cuántos días Daniel fue probado? 10 días. ¿Cuántas vírgenes fueron probadas en Mateo 25? ¿Se acuerdan que vimos a las vírgenes con las lámparas? Eran 10 vírgenes. ¿Cuántos días de prueba mencionan en el Apocalipsis? 10 días. Si se dan cuenta, el número 10 es un examen, es una prueba que nosotros tenemos que pasar
cada vez. Eso es lo que representa el número 10 en la Biblia. Y Dios nos prueba cada vez que nosotros recibimos o tenemos que dar nuestro diezmo. ¿Por qué? Porque es una forma en que nosotros vivimos por fe. Realmente el enemigo te hace todo lo contrario, como le dijo aquí a Eva, te estoy diciendo, Dios te dice, no comas de eso porque te dará muerte. A veces nosotros tratamos de encapsular o de crear una imagen de lo que nosotros ya hemos vivido, lo que tenemos planeado, y como Eva no sabía lo que realmente era amado, porque se le iba a abrir los ojos, y la muerte que Dios se refería era tanto espiritual, bueno, también física, ella lo pensó así como que pues no es algo malo, porque ella no sabía qué onda, no sabía a lo que se refería. Pero ¿qué hizo el diablo? Se lo cambió. ¿Y qué hizo? En lugar de hacerle caso a Dios, le hace caso al enemigo. Es lo mismo. Hay dos árboles y Dios te dice, esto es bueno para ti y esto no es bueno para ti. Entonces depende de nosotros lo que queramos. ¿Queremos algo bueno o queremos algo malo? Siempre nos da a escoger. De hecho, en Deuteronomio 30:15 te dice, tú escoges entre bendición o maldición, o sea, tú sabes en qué escoger. Entonces, también no solamente se refiere al dinero, porque antes también era en los ganados, en los primogénitos, en todo. Y eso lo vemos en Éxodo. Lo vemos en Éxodo 13:12. Habla acerca, dice, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenece. Está diciendo que le pertenece, le tienes que dar la primera cría. Aquí dice, es la primera, le pertenece. No está diciendo que se la regales ni se la dones, dice, le pertenece, se la tienes que regresar. En Éxodo 23:19 dice, cuando recojas tu cosecha, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Aquí te está diciendo también los primeros hijos y la primera cosecha. Entonces dice, no usa la palabra regala, dona, no, está llevando la palabra lleva a la casa del Señor tu Dios. Nosotros no podemos regalarle al Señor lo que no es algo de nosotros. No le podemos regalar a alguien, es como si, por ejemplo, yo le digo a alguien, oigan, pues me voy a ir de viaje, si quieren, vale, te dejo mi camioneta, me llevas al aeropuerto de Monterrey y pues ya lo usas el tiempo que estoy y me vas y me recoges, ¿no? Pero pues sigue siendo mi camioneta y te la dejo. Regreso del viaje, del aeropuerto, y me dices, oye, pues ¿qué crees, Estefanía? He estado pensando, creo que esta camioneta me dijo que te la diera el Señor. Y luego, pues, espérame, pues esa es mía, ¿no? O sea, ese mismo sentir y ese mismo pensamiento es acerca del diezmo, porque dice que aquí se lo llevemos a la casa del Señor, porque ya es de Él, porque ya le pertenece. Entonces, el diezmo, solamente se pueden hacer dos cosas con el diezmo. Puedes traerlo de regreso o puedes robarlo. Suena muy fuerte, pero así dice la palabra. Y él dice, ok, el 10%, como les dije, es la prueba del 10%. No podemos decir, voy a llevar 5% aquí y voy a llevar 5% a las misiones y voy a llevar 5% a otros allá. No, él dice que lo traigamos a la casa del Señor. Y esto no lo digo porque, ay, sí, aquí nos vamos a gastar todo y quiero carro nuevo. No, no es eso. Realmente lo que mucha gente no entiende es que también el dinero, el Señor lo trae a su casa, a su iglesia, a su casa, también necesita pagar luz, lugar, sillas, todo, las comidas, las reuniones, a los pastores, a muchas cosas. Hay muchas que la casa del Señor necesita y eso no lo entienden. Salud. Entonces, ¿qué pasó con Abel y con Caín después de que sus padres abrieran esa puerta al pecado? Después de que ellos tomaran lo que le pertenecía a Dios. Si nos vamos a Génesis 4:3, dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño.
El Señor aceptó a Abel y su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a la ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Si se dan cuenta, dice, Abel presentó las mejores partes de los corderos, que eran las primeras crías, como ahorita leímos en Éxodo, eran las primeras y lo mejor, que fue lo que pidió. Y Caín dice que nada más pues presentó los cultivos que había, o sea que tenía, no dice ni las primeras, ni las mejores, ni nada, simplemente lo que él quiso. Entonces por eso fue lo que lo llevó a su pecado, llegó a abrir una puerta. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta nosotros. Lo estoy haciendo con muchos versículos bíblicos porque a veces pues agarramos 2, 3, 4, pero es un tema que siento que a veces es muy delicado y a veces piensa, pues es que no es cierto, o simplemente es que quieren dinero, como mucha gente lo piensa, y también le echa a los pastores o a las iglesias o a todo. Y hay muchas personas que sí hacen eso, que sí te dicen, si no me das $1,000 no te voy a bendecir, no te voy a dar un agua bendita, no te voy a dar un gel. La vez pasada estaba viendo que vendían un gel bendito ungido por el pastor en $1,000. Y yo me quedé, no, pues sí, cada cosa que hace. También vi que un pastor o un señor, no sé quién era, pero según él, muy ungido, se bañó en agua y vendía el agua, y la gente se enfermó porque se la tomaba, obviamente. O sea, nadie es bendito en esta tierra. Ese es el problema, que como dice, o sea, mi pueblo padeció por falta de conocimiento, y eso es algo que a lo mejor nosotros no le ponemos importancia. Entonces, en Levíticos 27:30 dice, la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada, es santa para el Señor. Levíticos 27:30. Aquí nos está diciendo la 10ª parte de los productos de la tierra. Ahorita pues también no es como que nosotros tengamos nuestro cultivo ni nuestras vacas, que qué padre sería, ¿verdad? Pero tenemos un trabajo y a eso se refiere, el fruto de nuestro trabajo. Eso es lo que nos está diciendo. Y la Biblia es tan clara que la gente a veces lo lee de corrida, o simplemente, como les digo, pues este sí me conviene, ay, el 10%, vámonos, ay, no te creas, vámonos, y empiezan a arrancar hojas, y esto sí quiero, esto no quiero, y así. En Josué 6:19, como les digo, ahora estoy usando muchos versículos para que vean que no es simplemente lo que digo. Dice, entonces Gedeón fue a prisa a casa, hace un cabrito de horneo sin levadura, una medida de harina. Ay, creo que me equivoqué. Sí. Es que abrí Jueces. Perdón. Aquí está. Por eso no lo encontraba. Josué 6:19. Todo lo que está hecho de plata, de oro, de bronce o hierro pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. O sea, eso dice que todo el oro y la plata le pertenece al Señor, tanto como el ganado, como todo. Y si nos vamos al 7:11, dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto, robaron de lo que les ordené apartaran para mí. O sea, dice que les estás robando al Señor, porque el Señor dice, aparta para mí porque es mío. El 7:11 sigue diciendo, y no solo robaron, sino además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. No seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardan y estaban destinadas para ser destruidas. Ok, es que Dios quiere bendecirnos y nos muestra, pero Dios no puede bendecir a alguien que roba, y menos si le roban a Él. Aquí dice su palabra, dice, han roto mi pacto y han robado de lo que ordené que apartaran para mí. Ahorita lo leímos en Levíticos, en Éxodo, dice que es para Él, le estamos robando a Él, estamos cerrando la bendición para nosotros. Porque
a mí la verdad cuando trato de predicar la palabra o que les comento amigos, me dicen, ay no, yo no escucho porque siempre me piden, a ver, dime del diezmo, eso es nomás para quitar dinero. Y yo, no, el enemigo te está echando mentiras para quitarte la bendición a ti. Porque la puerta se abre, es una puerta espiritual que puedes hacer todo bien, en el sentido de que pues amas a tu prójimo, haces las cosas bien, das comida al enfermo, o sea, haces todo lo que dice, o sea, amas a tu padre y a tu madre, honras todos sus mandamientos, pero el simple hecho de un pacto, de una palabra o de lo que Dios te está pidiendo, estás haciendo algo a medias. Y les he leído varias veces, yo creo, o al menos un par de veces, cuando oramos por las ofrendas en Malaquías 3, del 7 al 12, esto es cuando es más fuerte. No sé si lo han puesto ustedes, o sea, lo han leído realmente, nada más de lo que nosotros hemos leído aquí. Dice Malaquías 3, del 7 al 12. Es más, lo voy a leer desde el 6, dice, un llamado al arrepentimiento. Yo soy el Señor y no cambio. Eso tenemos que decir, bueno, es que la mayoría de las cosas vienen en el Antiguo Testamento para diezmar. No, también están en el Nuevo Testamento. Y él no se arrepiente, y Él no cambia, y Él no nada. O sea, Él dice, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. O sea, qué fuerte, porque nadie predica de esto y porque nadie dice que es una bendición. Porque aquí dice, me han robado los diezmos y las ofrendas. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo. Y esto es algo muy importante. Dice, pónganme a prueba. Busquen toda la Biblia y es la única parte que dice, pónganme a prueba. ¿Por qué se nos hace tan difícil soltar el dinero? Es una prueba, como ahorita vimos, el número 10 está representado como prueba. Entonces aquí dice, pruébame, dame ese 10%. Y si se lo da, dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de los insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O sea, el mismo Dios te lo dice. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El Señor nos quiere bendecir, pero Él no puede bendecir algo que a un ladrón. Y bueno, el enemigo, como les digo, nos engaña. Y ahora sí vamos a leer algo más fuerte. Este fue algo que sí estudié en otras partes y no fue algo como que yo dije, inventé o lo que hiciera, pero el Espíritu Santo habla y confirma de diferentes maneras. Pero si nos vamos a Lucas 22, 3, 5, dice, entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, quien fue a ver los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero. Y bueno, decimos, entonces, ¿dónde entró Satanás? En él, porque dice, ¿a quién? O sea, entró en él. ¿Pero por qué fue? Por su codicia. Y lo vemos, no sé si recuerdan, que en Juan 12:1 dice que cuando llega, dice, 6 días antes de comenzar la celebración de la Pascua, llegó
a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre que había resucitado. Prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían. Entonces María tomó un frasco de casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Lo ungió a los pies de Jesús y lo secó con sus propios cabellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues ¿qué hizo Judas? Dijo, sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume vale el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para el dinero darle el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón y estaba a cargo del dinero de los discípulos. A menudo robaba una parte de él. O sea, él ya codiciaba, él ya tenía en su corazón. Entonces, ahí abrió su puerta, fue una codicia, es decir, quiero más y quiero más, al punto de que a que Satanás estuviera en su vida. Puede entrar. El dinero dice que le pertenece a Dios. Nuestros diezmos le pertenecen a Dios. Y el enemigo puede entrar en nuestras vidas, como les digo, y discúlpenme que les digo tantos versículos, pero es para sostener esto y que el enemigo no les haga pensar otra cosa. Pero en 26:15 dice, y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dijeron 30 piezas de plata. Ahora, algo muy importante. Si nos vamos a 27:3-6, esto es lo que les digo que a mí me quedo de que 27:3-6. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos. O sea, eran sacerdotes ancianos, era una iglesia. He pecado, declaró, porque traicioné un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. ¿Por qué las fue a tirar ahí? Porque pues aquí dice que eran los sacerdotes. El 6, los principales sacerdotes recogieron las monedas y dicen, no sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, en el alfolí. Dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. En otras versiones y en otras palabras, el dinero había salido de la iglesia. ¿Y el dinero de la iglesia de qué es? Del diezmo. El enemigo utilizó el mismo diezmo para traicionar a Jesús. ¿Se dan lo fuerte que es eso? De la iglesia salió. No estamos hablando que hay todo tipo de iglesias sanas, no sanas doctrinas. Salió de una iglesia que no era sana. Entonces, con 30 monedas. Ahora, algo muy importante. Recuerdan que les dije que es algo que abre puertas. El abrir puertas es estar en una esclavitud con ciertas cosas, como hemos hablado, ya sea el alcoholismo, es una esclavitud. Entonces, fueron 30 monedas de plata. Si nosotros nos vamos a Éxodo, en Éxodo 21:32, dice, pero si el buey cornea a un esclavo, sea hombre o mujer, el dueño del animal pagará al dueño del esclavo 30 monedas de plata. O sea, un esclavo vale 30 monedas de plata. Eso es lo que vale la esclavitud. Es el diezmo. No sé si me llegué a explicar. Por esas 30 monedas de plata por las que sacaron de la iglesia, del diezmo de las personas, fue traicionado a Jesús. Esas 30 monedas de plata es lo que vale nuestra esclavitud si nosotros no damos el diezmo. Y de nuevo, no es para que vengan y lo dejen y digan, ay no. O sea, el Señor, por eso les di tantos versículos, porque el enemigo te dice, no es cierto, no lo tienes que dar, es que esto, es que el otro. El Señor dice que regreses lo que es de Él, no que le des, no que le dones, no que le regales, que lo regreses. Porque cuando tú ya no le regresas a Dios lo que es de Él, tú te vuelves un esclavo. Abres esa puerta, podrás estar bien en todo. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué decía en Malaquías? O sea, si lo haces,
te voy a librar de la enfermedad y te voy a dar bendición en abundancia. No dice lo que no haces, pero te dice lo que te va a dar, ¿verdad? Si no lo das, imagínense, es abrir una puerta al enemigo. Es abrir una puerta, así como Judas dice que entró el enemigo a ellos, porque le estás robando no a alguien aquí, le estás robando a Dios. No es cualquier cosa. Los versículos aquí están, la palabra aquí está. No se da solamente un versículo, porque un versículo a veces se puede sacar de contexto. Entonces, por eso se dan versículos que están con un respaldo sobre Antiguo, Nuevo y todo. Porque Dios nos habla que tenemos que realmente darnos cuenta. No nos damos la cuenta de la bendición, del que nos perdemos cuando no damos el diezmo. Recuerdo que hemos pasado momentos muy difíciles, y como quiera, al menos yo, no sé si mi mamá, pero yo creo que también hemos dado diezmo. Y como quiera, es testimonio. Recuerdo que yo estaba muy mal con lo de la epilepsia, me habían bajado obviamente el sueldo porque seguía trabajando, pero pues estaba con el sueldo de Amar. Y a pesar de que llegó el punto de que mi mamá también estaba enferma, mi papá no tenía trabajo, estábamos muy mal. Y llegó un día que me acuerdo que no había comida en la casa. Pero seguimos dando el diezmo. Y ese mismo día que creíamos que no íbamos a comer, de una manera u otra, Dios llegó con alimento a la casa. De esa gran manera Dios trabaja. O sea, a veces decimos, no vamos a llegar a fin de mes si yo quito ese 10%. Ahí es donde dice, pruébame. Porque Dios nos da y luego, no sé si a ustedes les ha tocado, como yo siempre les he dicho, en verdad, nunca he buscado, bueno, sí he buscado un trabajo, pero los que busco no me los dan. Cuando no busco un trabajo, yo digo, o sea, Dios me da ese trabajo. Siempre me han buscado para trabajos. Siempre. Gloria a Dios por eso. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues Él me dio el trabajo y yo doy mi 10% y Él me sigue proveyendo. Aunque ahorita no tenga trabajo o lo que sea, pero Él sigue dando y sigue dando y sigue dando. Porque cuando llega dinero a mis manos, es, Señor, es que es tuyo, no es mío. No te quiero robar, o sea, son muchas cosas que nosotros no entendemos. Y ahora sí, su palabra dice, o sea, el que tenga oídos, que escuche. Es bendición para ustedes, porque Dios ya dice que es dueño de toda la oro y la plata. No necesita de nosotros, absolutamente. Él no va a ser más rico ni más pobre porque le demos 100, 20, 10 mil, lo que sea la cantidad de dinero. Él no lo necesita, Él es Dios. Es una prueba, como decimos. El 10 es la prueba. Eso hay que tenerlo todos los días presente. Cada vez que nosotros llegamos o al fin de mes o a la quincena o a la semana, como sea nuestro pago, recibamos dinero, es una prueba de que Dios te dice, ¿tienes fe en mí? Es que con ese 10% voy a pagar la luz, el agua, la comida. La comida va a llegar. Va a llegar. Y la pastora no me va a dejar mentir. O sea, ha estado en la misma situación. Y llega. ¿Cómo? No sabemos, pero llega. Porque Dios dice que tiene cuidado de sus hijos. Y de los que lo aman. Y Él dice que clames a mí, yo te responderé. Él es dueño de todo. Si nosotros no confiamos en eso, porque ¿en qué otra parte de la Biblia dice que lo probamos? En ninguna otra. En ninguna otra. ¿Por qué? Porque se nos hace muy difícil despegarnos de algo material. Y también dice la palabra que no hagamos riquezas en la tierra. Obviamente Él nos va a dar lo mejor para nosotros, pero también tenemos que cerrar esas puertas del enemigo y de esa esclavitud. O sea, ¿nos vamos a hacer esclavos solamente por el 10%? Creo que es un pago que vale la pena, ¿no? Hacernos esclavos de algo y lo peor de todo, robarle a Dios. Eso es lo más fuerte y eso es lo que nosotros no entendemos. Pero la palabra dice, arrepiéntanse. Eso es lo que decía Malaquías. Arrepiéntanse y regresen. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que si ustedes regresan el diezmo a mí, yo los voy a bendecir. Dice, me han robado y están bajo maldición. Por eso han estado estafando a Dios y han estado en enfermedades. ¿Pero por qué? Porque le hemos robado a Dios. Entonces, el día de hoy quiero que se queden con eso y no sea tanto que, ay, es que quieren mi dinero. No, lean la Biblia.
Siempre que estoy aquí enfrente les digo, lean la Biblia para que no venga alguien y les diga y les saque de contexto. Ahorita ya por eso fueron muchos versículos para decirles, no es que yo quiera su dinero, yo no, yo absolutamente no. Bueno, pues si quieren dar, no hay problema, ¿verdad? Pero no, o sea, no es ese el chiste, no es esta la situación. Realmente es de Dios el dinero, es de Dios, ¿sí? Ok, muy bien. Bueno, pues me gustaría hacer una oración ya para terminarnos.